buenas noches, amigos y amigos de La Respuesta. La ausencia de La Respuesta durante 6 semanas es más que explicable. En sus 32 años no había conocido de una experiencia parecida. Este programa se está produciendo fuera de su escenario natural, con un nuevo set en la casa, ayudado por mis nietos, que son los que están haciendo las veces de armadores del programa. Yo creo que era necesario hacerlo como lo hice, replegarme algunas semanas con el propósito de, paradójicamente, aprovechar la Cuaresma para reflexionar, para pensar. Escribir mi blog La Pregunta cada miércoles, pero evidentemente estaba recibiendo demandas incesantes de mis hijos, de algunos amigos que me llamaban, que notaban mi ausencia, otros que querían que pusiéramos programas viejos de La Respuesta, hasta que me convencieron de que por este medio digital prodigioso podríamos preparar el programa, salir a YouTube, del YouTube a los canales y restablecer la aparición de La Respuesta nuevamente. Durante esas 6 semanas que hablo de reflexiones y de que escribí en mi blog La Pregunta, solo les voy a leer los títulos de esas preguntas de las 6 semanas. El 25 de marzo del 2020 escribí: mi cuerpo está en cuarentena, mi mente no. El día 1 de abril escribí: de la pandemia, los límites constitucionales y los estallidos previsibles. El día 8 de abril escribí: el encierro social y su útil reposo. El 15 de abril escribí: el oasis silente de la cuarentena y las vivencias. El 22 de abril escribí: abril como umbral y como presagio. Y el 29 escribí bajo este título: no son vacuas ni nostálgicas mis reminiscencias de cuarentena, son partes sensibles de mis presentimientos. Con ello quise hacer una tarea de orientación, partiendo de mis vivencias y reminiscencias de hechos y circunstancias muy conflictivos, en los cuales participara en mi larga vida.
Pero será ahora en la respuesta donde iré fomentando, comentando y ponderando esas preguntas para tratar de describir cómo yo recuerdo los viejos peligros malamente superados y abundar sobre los nuevos peligros que tenemos de frente. Creo que me resulta obligatorio darle desde aquí un abrazo fuerte a todos los seguidores de La Respuesta. Y claro, explicar algo de la nueva escenificación de La Respuesta. Es un tiempo muy duro, es un tiempo difícil, trágico si se quiere. La pandemia es un azote planetario y esa televisión internacional ha hecho un trabajo formidable para propiamente darlo en tiempo, en online, darlo cuando ocurren las cosas, a conocer a la humanidad, y nos enteramos de los distintos pueblos abatidos, algunos de ellos de altísimo desarrollo, como ese enemigo, esa partícula invisible, microscópica, mantiene al mundo arrogante, poderoso. El mundo que tiene sus sabios están explorando la posibilidad de habitar al planeta Marte. Le llega este enemigo invisible y lo pone de rodillas. Creo que es un tiempo muy duro y es necesario orar. Lo he hecho permanentemente como nunca antes. Por eso cuando se iba a hacer el nuevo escenario en la casa, mis nietos me preguntaban dónde hacerlo, si en la sala, si en el estudio, en qué lugar, si en el balcón. Yo les dije no, muévanme ese cuadro, llévenlo a mi estudio. Ese cuadro de la crucifixión. Y voy a hacer un relato en honor a la memoria del artista, entrañable amiga ya desaparecida, que me lo regalara. Cuando ella lo estaba terminando, recibió propuestas de compras fabulosas, y ella, que tenía una simpatía incomparable, decía: este es para Vincho. Yo quiero que Vincho lo tenga en su casa. Vincho está metido en grandes riesgos. Esas luchas no son fáciles. Y me lo regaló. Lo tenía en la casa, junto a unos cuadros que también me habían regalado en el tiempo algunos amigos magníficos, ya desaparecidos, dos de ellos especialmente. Dos cuadros. Uno, Samuel Conde, padre, mi entrañable amigo Samuel Salustiano Conde Sosa,
inolvidable amigo, un Hernández Ortega, cuadro precioso, a raíz de la inauguración de la oficina nuestra, que ahora nos mudamos de ella aguardando la construcción de una torre en la que tendremos un piso de nuevo alojamiento. Y un Prat Ventos que me lo regalara mi entrañable amigo de siempre, Manuel Pitaluga. Este de Eurídice Canaán Fernández, mi amiga querida, yo lo recibí con la gratitud y la alegría, pero confieso que yo no soy un experto ni un aficionado crítico de arte, nada por el estilo. Me emociona una pintura importante, pero... Y ocurrió que en el año 97, 96, 97, Leonel Fernández visitó mi casa y andaba con él un joven crítico de arte que se había radicado en México. Perdí el nombre, ya lo preguntaré, y que había tenido un gran éxito en México como crítico de arte, que no es poco triunfar en México un extranjero, y menos en ese campo. Entonces, el joven se puso a ver las pinturas. El Hernández Ortega, magnífico como siempre, lo alabó. Los aguacates de Prat Ventos también son cuadros magníficos. Cuando vio se quedó mirándolo fijamente y me preguntó, ¿quién pintó esto? Yo le dije, mi amiga Eurídice Canaán Fernández, un regalo muy generoso que me hizo. Entonces me dijo, ¿me permite usted opinar? Digo, ¿cómo no? Un hombre joven, muy amable. Eso es lo mejor que usted tiene. ¿Cómo así? Yo confesando, en cierto modo, con mi asombro, mi ignorancia, ¿no? Fíjese, esa crucifixión es interesantísima. Entonces me la fue describiendo, obsérvenla ustedes. El caballo, las ancas del caballo, las ancas blancas, el poder, el potro del poder, los soldados. Observe que el mal ladrón, no el buen ladrón, no está crucificado, está simplemente maniatado con unas soguillas. En cambio, el buen ladrón está crucificado como Jesús, con los clavos en las manos. Interesante, el artista estaba interpretando el sacrificio mayor, la prueba de la cruz, la prueba del perdón, la prueba del amor. Y dice, observe, el manto de María lo logró, así como logró el rostro de dolor comprimido de Jesús. Pero dése cuenta cómo el artista estaba trabajando. Todo lo que está del lado de María y el apóstol Juan es luz. Allá están las montañas
de la esperanza. Todo lo que está hacia el potro del poder, los soldados, el mal ladrón, que es poder puro, observe cómo es de sangre, negruzco de sangre. Ella era una artista magnífica. Siéntase complacido y agradezca que le hayan hecho ese obsequio. Entonces yo a mis nietos les dije, no, si lo vamos a hacer en la casa, vamos a hacerlo debajo del cuadro de Jesús en la cruz, porque el momento se presta para tenerlo bien cerca en las imágenes, bien cerca en el espíritu, en el amor, en el corazón, porque son muy graves las cosas que están amenazando al mundo. Es más, la prueba severa que está dando la pandemia del coronavirus al mundo, la gran lección, no es solo revelar la insignificancia del hombre, que es tan vanidoso y arrogante hacia alarde de su ciencia y de sus progresos. Es una lección que sirve para organizar la vida. El silencio y la soledad dura de la cuarentena sirve para reflexionar. Miren cuántos sentimientos magníficos se han puesto de relieve. Los sanitarios, cuando esa televisión española trae esa información allá donde ha golpeado tanto que ya lleva sobre, tengo entendido, 25,000 muertos. Los médicos, la lista, 37 médicos muertos. Gente que dejó su familia y la tranquilidad de su familia para ir a servir. Esos sentimientos y la solidaridad de los vecindarios y los aplausos el hombre, la condición humana manifestándose ya ante un peligro desolador. Ese es un progreso, Y la verdad que el ataque de la pandemia fue espantoso. Primero fue la visita sorpresa más espectacular de los tiempos en este siglo pasado y en lo que va de este. No se ha visto nada parecido. Sí, la gripe española en el 18, hace 102 años, se habló de que había más muertos que en la Primera Guerra Mundial, que fueron 10 millones en la Guerra Mundial, a ella le atribuyeron 220 millones de muertos. ¿No? Esta, que está más controlada, que hay medios de poderla registrar con mayor precisión, tal como está haciendo la prestigiosa Universidad de Johns Hopkins. Para que ustedes tengan una idea, ya Estados Unidos ha perdido más vidas en el ataque de la pandemia que en 10 años de guerra en Vietnam. Ya está sobre 60,000 muertos. En Vietnam fueron 58,000 del lado norteamericano. Una guerra horrible, interminable parecía.
sorprendió a las naciones. A mí me produjo una impresión muy potente, una expresión del presidente de China cuando apareció a la cosa de 3 meses, no sé si sería enero, principio del año, y dijo, al referirse al virus, es un demonio. Lo vamos a combatir y lo vamos a vencer, fue su expresión. Pero me quedé con la calificación de demonio que había hecho el jefe del Partido Comunista Chino. Y hicieron cierre, queda, aislaron ciudades, millones de gente. Bueno, lo dominaron, según dicen, y parece que es así. Y ahora aparecen en relación al resto del mundo con lo que podría alguien entender que es una especie de superioridad comparativa. En Wuhan, en la ciudad donde explotó, y a ellos que lo afectó por primera vez, ha desaparecido. Italia, España, Francia, hasta la propia Alemania, Estados Unidos, afectados gravemente, luchando con este demonio. Hay que hablar del presidente chino. No tiene medicamentos para su cura. Se está intentando usar medicamentos, fármacos alternativos, que el que se usaba para la malaria, que el que se usaba para la artritis, que el otro que se usaba para tal o cual otra cosa. La ciencia y los médicos están abnegados, luchando por sanar. Y el demonio haciendo su efecto terrible, sobre todo porque tiene masas objetivos que atacar, los más vulnerables. La edad, la mayor edad, es una precondición fatal, o trastornos de salud previos, cardíacos, diabetes, obesidad, es decir, un campo extensísimo para hacer estragos. Y naturalmente los laboratorios y los gobiernos haciendo esfuerzos inmensos, inversiones tremendas por la vacuna. Pero la vacuna tiene su protocolo y las pruebas, primero en animales, después a los humanos, y si produce o no efectos colaterales, tiene muchas restricciones. Y eso me hizo a mí recordar, y lo voy a traer a la respuesta hoy, como una reminiscencia. En el año 72, 73, oigan eso, yo era un aficionado, un asiduo oyente de la BBC de Londres, en un radio de onda corta que tenía en la cabecera de mi cama en el campo. Era una BBC muy superior a la actual. Y había periodistas importantísimos, Anatol Goldberg y una argentina, María Elena Echegaray.
eran programas fabulosos. Yo decía que oír esos programas de BBC de entonces era como asistir a una universidad de gran renombre, por la calidad, por el nivel de los trabajos que se preparaban. Y contaron algo que yo ahora se lo he estado comentando a mis hijos. En la India, uno de sus quebrantos inmemoriales ha sido la lepra, especialmente en las capas más vulnerables de sus parias. Un quebranto terrible que en la antigüedad era el terror del mundo. Un leproso, la lepra. Y había en la India, en los 74, cuando hablo, un hospital de leprosos. Un médico hindú muy bien formado, había estado formándose en Oxford, pero muy médico, muy dedicado a servir. Viendo el drama de toda aquella gente comida por la lepra, muriéndose, esperando la muerte, sin remedio, recordó que en los almacenes de su hospital de leproso había una cantidad de un medicamento llamado talidomida. Era un antigripal que se satanizó porque era altamente efectivo, pero cuando lo usaban mujeres embarazadas era aterradora la frecuencia con que los hijos nacían sin brazos, sin piernas, solo el torso. Fue una cosa horrible, eso espantó al mundo. Y se produjeron protestas a escala mundial. Bueno, el medicamento del diablo se proscribió. El médico hindú, en un alarde de caridad desesperada, hizo un ensayo. Tomó todo el talidomide que había almacenado ya sin uso en su hospital y comenzó a administrárselo a los leprosos. Para asombro de todos, en meses se fueron limpiando los leprosos de todas las pústulas, de todo lo que los mata, se fueron sanando. Eso trajo un conflicto y una especie de debate mundial. Era un hallazgo ocasional, como ocurrió con la penicilina, cuando Fleming dejó y por acaso encontró el modo que finalmente le dio paso a la penicilina, que ha salvado al mundo de muchas maneras. Ningún estado quiso rehabilitar el talidomide, porque los ejemplos eran horribles. Niños nacidos sin los dos brazos o sin las dos piernas. Monstruos. Entonces Brasil, recuerdo Brasil y India y la India conservaron la posibilidad de usarlo con regulaciones especiales. Solo lo podrían administrar con la responsabilidad directa, con consecuencias penales serias del director del centro médico. Y nunca se le podría administrar a mujeres embarazadas para tratamiento de lepra, que en la India es donde realmente ha habido niveles
realmente altos, no tanto en Brasil. Traigo esto como una reminiscencia. Y ahora que se ha estado hablando de esa posibilidad, de que el de la malaria, que el de la artritis, todos tenemos la esperanza que en lo que aparece un fármaco, un sabio de esto, un premio Nobel, que dé pie con bola, como se dice, que algunos de esos alternativos que se están usando puedan curar, por lo menos curar, aunque no vacunar. Pero bien, la pandemia, el demonio a que se refiriera el presidente de China, no solo resultó un demonio en el plano de la salud, al producir esos estragos tan vastos, tan generalizados en la humanidad, vinieron las cuarentenas, vinieron los toques de queda y claro, el mundo se paralizó. Las empresas tuvieron que cerrar, los empleados tuvieron que salir, no podía pagar la empresa, no podía cobrar el empleado, los estados ahí más o menos en forma diversa y a veces acertada y a veces un aspaviento, dándole apoyo a los empleados, porque tienen que hacer la cuarentena. Imagínense en un medio como el nuestro, donde hay tanta gente valiosa del pueblo profundo nuestro, que se la busca, que sale, como ellos dicen, con un cuchillo en la boca a buscársela, a trabajar en lo que sea. Decirle, usted no puede salir, permanezca en casa. Y de noche, de 5 a 7, tampoco puede salir. Y mis hijos, y mi familia, ¿y cómo comen? Si yo soy el que llevo la comida y no puedo salir. El espanto económico ha sido terrible. Y pienso que ahora se está presentando una situación muy delicada, muy, muy delicada. Porque la presión muy lógica de la cuestión económica, que muchos dicen, bueno, o nos mata el virus o nos mata el hambre, está forzando para que se liberen las cosas y se vuelva una normalidad teórica. Y esa es una fase muy peligrosa. Entre nosotros puede ser de altísimo peligro, porque no hemos hecho las pruebas para determinar los niveles de infección o de infectación. Ni siquiera la rápida, la otra mucho menos, mínimamente, estadísticas poco confiables. Con una población nuestra que viene, que fue la que trajo en gran modo, tal vez, la desgracia que tanto lamentamos, en Italia, en España. Y entonces, si se normalizan las cosas, si se reagrupan, si se olvidan de la distancia mínima de 2 metros, si se sigue al peregrino de Puerto Plata en una manifestación multitudinaria de tipo político. Oigan esto, en medio de esta tragedia inmensa, un quehacer político tan mediocre, tan alocado, que está haciendo campaña con esto. Es decir, en un momento en que debería de haber una cohesión moral, espiritual, cerrada en el pueblo, en que se debe olvidar todo lo que no sea la vida,
No, vamos a sacar algún provecho de esto. Y naturalmente está la otra parte que es muy dolorosa, la parte económica. Bueno, pero yo no tengo con qué comer. Mis hijos están pasando hambre. Yo no puedo salir a trabajar. No puede imponerme mi estado. Que me suicide con la familia. Tengo que salir a correr la suerte a lo que Dios me depare. Esa es una fase peligrosa. Y algo que debo recordar. Existe lo que se llama el rebrote, que se dio con la pandemia, la gripe española. El rebrote del otoño mató más que la entrada misma de la gripe aviar de entonces. El problema es decidir. Los políticos no deben decidir esas cosas. Esas cosas deben de ser puestas en manos de los técnicos, infectólogos, epidemiólogos, los centros de salud de mayor capacidad del mundo, para que sean ellos los que digan, contando con esto y esto y estos datos, cabe o no cabe, aguántenla, aumenten las pruebas. No, todo el mundo anda detrás de una colina. Vamos a allanar la colina porque la curva que sube entre los infectados y los muertos, bueno, una serie de artilugios, muchos de ellos por pura ignorancia, más que por malicia o maldad. Viene esa fase delicada. ¿En cuáles meses? Mayo, junio, julio y agosto. Dios mío, es la tercera dimensión de la tragedia nuestra. Porque tenemos que cambiar la autoridad. Los que gobiernan tienen que salir conforme a la Constitución de la República, ineluctablemente el 16 de agosto de este año. Creo que 102, 101 días, lo que falta. Ay, Dios. ¿Qué hacer entonces? La Junta Central Electoral está ahora en una fase compungida. Ya he oído a algunos de sus miembros admitiendo como que había un error, como que ellos fueron víctimas de las cosas que pasaron en febrero, marzo y octubre. Y entonces convocan a los presidentes de los partidos políticos, pero determinan con autoridad reenviada para el 5 y el 27 de julio, como si fuera una audiencia penal, una corte que dice, esta audiencia queda reenviada para el 5 de julio y el 27 de julio. Los testigos quedan todos citados. No es así, porque hay una pandemia actuando. Hay un azote de la salud y está la vida de por medio. Entonces yo digo, ese arrepentimiento, yo leí que uno de los miembros de la Junta dijo que ellos mismos habían resultado víctimas de los errores, del desastre de su centro de informática, que fue un estercolero, que sigue siendo porque solo se le removió la cabeza después de 21 sesiones de un organismo como OEA, que emplazó claramente el desastre, que probó que hasta se intentó inventar un expediente de tipo criminal
para invalidar a un candidato de oposición que es puntero en la actualidad. Un desastre. Es decir, que en medio de esas dos dimensiones de salud terrible, economía comprometida, nosotros tenemos la política. La política. Yo he querido precisamente en esa cuestión de la política insistir, pero en la forma en que lo he hecho, desde la pregunta, como explicara al principio. Ya hemos debido de estar trabajando en la sustitución del gobierno, del Congreso y del Poder Ejecutivo, diseñando lo que se va a hacer. Ni un minuto antes del vencimiento constitucional. 16 de agosto, fecha de finalización del poder. ¿Qué hacer? Comienzan a circular todas esas bajezas y travesuras, artilugios de las ambiciones, de los grupos de poder que quieren permanecer, que están apelando a una serie de opiniones penosas de lo que se tiene que hacer, de la posibilidad de permanecer, de la continuidad de la autoridad electa. Prórroga que en nuestro país debería de ser una palabra proscrita, maldita. Porque tuvimos la del año 1928 y vimos lo que vino. Ahora, falta de grandeza. El presidente de la República pronuncia dos discursos, dos arengas electorales, dos discursos de campaña. Y habla de recursos. Y cuando dentro de un año ya no sea el presidente, se verá la... Por Dios. Ha debido de estar dedicado a hacer el diseño de su relevo. No porque es mi candidato, sino el relevo institucional. ¿Pueden permanecer las instituciones actuales en condiciones de realizar unas elecciones verdaderas en el supuesto de que la pandemia no ceda? O si cede en una fecha muy pegada a los días de votación, se le puede imponer a una sociedad que ha sufrido tanto el riesgo de llevarla a aglomerarse en una votación, cuando el rebrote, el recontagio, sigue siendo uno de los factores de mayor peligro en este tipo de experiencia. No. ¿Qué hay que hacer? Crear un mecanismo intermedio de control transitorio, una transición, conservar la Constitución, conservar el Tribunal Constitucional, que es su salvaguarda, y organizar en un pacto político de gran envergadura un organismo que se encargue de manejar el Estado y primordial y casi exclusivamente dedicarse a la realización de elecciones generales cuando éstas resultaren posibles. No se está haciendo. En mis preguntas yo estoy desarrollando desde el 61 el Consejo de Estado, estaba sustituyendo a régimen de Trujillo, que no dejaba de ser una pandemia, no una pandemia, no, una epidemia peligrosa de opresión
ese trance terrible, yo lo describo bastante en mi pregunta. Después que termina un régimen constitucionalmente en medio de una fuerza mayor terrible como esta, ¿qué cabe? Para no parecernos a los vecinos, para no convertirnos en la tribu de los vecinos, diseñar civilizadamente, en mi opinión, 5 o 7 ciudadanos nuestros, eminentes, que los tenemos, que no correspondan al litoral político, confiables para la generalidad de los sectores, de distintos sectores extraídos, pueden hacer el papel magnífico de dirigir una transición civilizada sin afectar la Constitución, en el sentido de que se podría incluso contar con que el Tribunal Constitucional, el acuepacto político a que se llegare complementario para organizar ese organismo, le diera validez, apoyándose en la causa de justificación suprajurídica que resulta la fuerza mayor. Eso es lo que estoy desarrollando como tesis. Pero pasan los días y vamos a ver, están las malicias, las redes a mil. Por suerte están haciendo un papel de control enorme, porque muchos de los excesos y de las habilidades repugnantes que se están poniendo en uso tratando de aventajarse de la pandemia son denunciados rápidamente, y el pueblo tiene mucha participación en el conocimiento esparcido por las redes. Dios nuestro Señor, una vez más estamos en sus manos. Leía en estos días, veía en la televisión un spot hermoso, un mensaje sobre lo que somos los dominicanos. Nos disputamos en la pelota, nos disputamos en la política, nos disputamos, bueno, pero cuando tenemos un problema común, somos invencibles. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Invencible de quién? De la droga, de la corrupción, del desorden. Estamos vencidos, sin la mención de Dios, más bien dándole las espaldas a este, nos declaramos invencibles. Que Dios nos perdone. Bien, espero que este programa ya se normalice en su horario de fin de semana y que podamos seguir haciendo estos esfuerzos desde la casa hasta volver a nuestra oficina y nuestro escenario natural, para desde la respuesta ir desarrollando estas ideas aún más. Muy buenas noches y muchas gracias por la atención prestada.